Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Estamos en el año de Clave de Re, un año para regresar, sin retroceder. Conéctate, crece, sirve. 2019, Clave de Re. La predicación de hoy se llama Frente al Espejo. Hay un libro que se llama El hombre frente al espejo, de un autor, no me acuerdo, Patrick Morley creo que es, que tiene que ver con temas que confrontan nuestra vida. Hoy no voy a hablar de ese libro, pero sí voy a hablar de cómo nosotros debemos vivir nuestra vida frente al espejo, porque a veces somos muy dados a mirar a los demás. Estamos todo el tiempo mirando a los demás, pero no nos miramos a nosotros mismos. Y cuando queremos mirarnos a nosotros mismos, lo hacemos con una actitud de que no queremos ver aquellas cosas que necesitamos cambiar. Y es claro que quien no está dispuesto a cambiar, pues no puede ejercer una posición de liderazgo, porque aquel que está a cargo de algo tiene que ser una persona enseñable y estar dispuestos a generar los cambios que tiene que generar primero en su vida antes que en las personas que lo rodean. Entonces vamos a desarrollar esta enseñanza en 2 domingos. Hoy es la primera parte, el primer episodio es hoy, y el próximo domingo vamos a ver la otra parte. Y entonces, no sé si usted se identifica de pronto con ese vidrio, con ese espejo. De pronto el de su casa puede estar así también. Vamos a mirar Juan 1, 12 al 13 y lo vamos a leer todos juntos. Dice: mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Padre, gracias porque hoy tenemos el privilegio, producto de haber tenido una respuesta frente a tu llamado, de recibirte y de creer en ti, Señor. Por eso hoy gozamos del derecho de ser tus hijos. Gracias por ese regalo tan grande. En Cristo Jesús, amén y amén. Estos 2 versículos son la base para una doctrina fundamental de nuestra fe que se llama la doctrina de la adopción. Entonces dice: mas a cuanto lo recibieron. Todos nosotros, para ser hijos de Dios, ser salvos y recibir el perdón de nuestros pecados, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Recibir a Jesús. No es simplemente yo creo por tradición, no. Hay un momento en que yo debo tomar una decisión voluntaria, consciente, en donde yo digo, yo recibo a Jesús. Dice, a los que creen en su nombre. Una cosa es vivir con la fe prestada y otra cosa es tomar la decisión de creer. Y no solamente creer en Dios, sino creerle a Dios. Poner nuestra confianza en Dios, en sus promesas y caminar en la fe, con la seguridad de que Él está conmigo. Dice, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Quiero preguntar, ¿alguno de ustedes, cuántos aquí han recibido a Jesús en su corazón? ¿Cuántos creen en su nombre? Entonces aquí estamos hablando en familia, porque según lo que dice el texto, todos somos hijos de Dios, por el derecho que Él nos ha otorgado por medio de su gracia como un regalo de fe. Es un derecho inmerecido, sin embargo, la Biblia dice en el versículo 11, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Es decir, que el hecho de usted haber recibido el derecho de ser un hijo de Dios por medio de la fe es un regalo inmerecido. ¿Y cómo se llama eso? Se llama gracia. Dice, estos no nacen de sangre. No nacen de sangre. Es decir,
que el hecho de usted ser un hijo de Dios no es un nacimiento físico. Dice, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana. O sea, no es... Entonces la gente cree que no, es que yo decidí seguir a Jesús y ahora soy hijo de Dios. Desde luego que es una decisión personal. Pero el hecho de que usted sea hijo de Dios, producto de la decisión que tomó, fue una decisión que nació en el corazón de Dios, porque Dios te eligió, porque Dios te llamó y porque Dios te escogió. Amén. Dice, no me han ustedes escogido a mí, fui yo quien los escogí a ustedes. Y en la eternidad de Dios, en su soberanía, nosotros atendimos ese llamado, nosotros decidimos caminar con Él y recibimos de Él su gracia para ser hechos hijos de Dios. ¿Qué más? Entonces no ha sido planeado por los hombres, es Dios mismo quien nos otorga el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Amén. ¿Usted sabía que usted es de la realeza? ¿Por qué? Porque si usted es hijo de Dios y Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces ¿qué vendríamos a hacer nosotros? Nosotros tenemos una estirpe real. Amén. Y en nuestra sangre corre la sangre de Jesús por nuestras venas, espiritualmente hablando, porque hemos sido adoptados. Hemos sido llamados, escogidos, adoptados por Él. Dios nos otorgó el derecho por gracia de ser hechos hijos de Dios. Amén, iglesia. Y quiero hablarles de un tema para ponerlos en contexto. Y voy a hablarles de qué significa la inteligencia emocional, como para que nos ubiquemos. Entonces, la noción de inteligencia está vinculada a la capacidad para escoger las mejores opciones en la búsqueda de una solución. Eso es inteligencia. Es posible distinguir entre diversos tipos de inteligencia, según las habilidades que entran en juego en cualquier caso. La inteligencia aparece relacionada con la capacidad de entender y elaborar información para usarla de manera adecuada. La inteligencia emocional, por otra parte, es aquello perteneciente o relativo a la emoción, un fenómeno psicofisiológico que supone una adaptación a los cambios registrados de las demandas ambientales. Lo emocional también es lo emotivo, sensible a las emociones. El concepto de inteligencia emocional fue popularizado por el psicólogo estadounidense Daniel Goleman y hace referencia a la capacidad para reconocer los sentimientos propios y ajenos. La persona, por lo tanto, es inteligente, es decir, hábil para el manejo de los sentimientos. Para Goleman, la inteligencia emocional implica 5 capacidades básicas: descubrir las emociones y sentimientos propios, reconocerlos, manejarlos, crear una motivación propia y gestionar las relaciones personales. Se los voy a resumir todo lo que les dije, que algunos no lo entendieron o no lo alcanzaron a asimilar. Más que entenderlo, asimilar. ¿Saben qué significa la inteligencia emocional? Llevarse bien con la gente. Eso es la inteligencia emocional, llevarse bien con la gente. Antes, lo más importante era el coeficiente intelectual. Hoy en día, en los procesos de selección, se toma en cuenta el carácter de la persona. Que la persona sea apta, pero que tenga un carácter moldeable, que finalmente la persona pueda desarrollar bien su labor. Entonces, hoy en día es muy común, pasemos la siguiente imagen, que a veces pensamos que la gente nos está haciendo sabotaje. Y es muy común algo que hoy en día está muy de moda en el ámbito laboral, y es que cuando el empleado no se siente a gusto o en algún momento siente algún tipo de como persecución, entonces eso se llama, en el ámbito laboral se llama acoso laboral. Entonces, la pregunta es, ¿seguridad o sabotaje? Y vamos a mirar cómo la inseguridad emocional nos impide influenciar efectivamente a las personas
con quienes nos relacionamos. Si estamos hablando de que la inteligencia emocional es llevarse bien con la gente, y a veces pensamos que nos están persiguiendo, ¿eso es producto de qué? De inseguridad. Amén, de inseguridad emocional. Entonces vamos a identificar nuestro perfil. ¿Cómo? ¿Cómo mejor que mirándonos al espejo, examinándonos a nosotros mismos? ¿Y por qué les estoy diciendo que la inseguridad emocional nos impide influenciar efectivamente a las personas con quienes nos relacionamos? ¿Por qué? Porque cada vida trae un mensaje. Tú estás en este mundo y tu vida tiene que dejar un mensaje a esta generación y a las futuras generaciones. Eso es lo que se conoce como el legado. Tú no estás aquí producto del azar. Tú estás aquí porque Dios te trajo con un propósito, y cada vida, a través de tu talento, de tus habilidades, de tus cualidades, hasta de tu apariencia física, la gente que nos rodea, necesitamos dejarles a ellos un mensaje a través de nuestra vida. Y qué mejor identificar nuestras inseguridades que mirándonos al espejo. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy dados a mirar a los demás, pero somos muy cobardes a mirarnos a nosotros mismos. Hay personas que se miran a sí mismos con crueldad, y eso no está bien, porque también es inseguridad. Inseguridad no solamente es aquel que no atreve a mirarse a sí mismo, sino aquel que se mira a sí mismo con crueldad. Y vamos a mirar cómo solucionarlo. Y vámonos para Mateo 7, versículo 3. Usted lo va a encontrar en la imagen. ¿Qué dice Mateo 7, 3? ¿Cómo estaba la imagen en el espejo? ¿Cómo estaba? El Señor señalándose ¿a quién? A sí mismo, ¿cierto? Hemos aprendido una ilustración que cuando nosotros señalamos a otra persona, hay 4 dedos que nos están señalando a nosotros, ¿cierto? Entonces, nosotros siempre debemos, cuando algo no está bien en nuestra vida o algo no está bien en nuestro entorno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Antes de revisar nuestro entorno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Revisarnos a nosotros mismos. Porque nada puede cambiar a nuestro alrededor si nosotros no estamos dispuestos a permitir que Dios transforme nuestras vidas. Amén, iglesia. Somos muy dados a esperar a que lo demás cambie cuando nosotros no estamos dispuestos a cambiar nosotros mismos. Dice el versículo 3, leámoslo todos juntos. ¿Qué dice? ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? Versículo siguiente. ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Quiero que el versículo 5, donde dice hipócrita, se lo leas al que tienes al lado. Dile: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Cuando les dije dígale al que tiene a su lado hipócrita, todos lo dijeron durísimo: hipócrita. Pero no hay persona más hipócrita que se fija en el pecado del otro y no se está mirando a sí mismo. Amén. Muy bien, entonces existen muchos problemas no resueltos. Los seres humanos somos supremamente complicados. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Yo me pongo a pensar cuando yo tengo mis luchas, cuando tengo que tratar con ciertos problemas, ciertas dificultades. Digo: Señor, el ser humano es muy complicado. Somos muy complicados. Pero gracias a Dios tenemos el Espíritu Santo y tenemos la sabiduría de Dios y el carácter de Cristo que Él nos ha dado para que nosotros podamos rendir nuestro ser ante el Señor y Él pueda hacer su obra maravillosa
en la vida nuestra y a través de nosotros. Entonces existen muchos problemas no resueltos por nuestra inseguridad emocional. ¿Quién de aquí ha luchado con la inseguridad? Yo creo que todos hemos luchado de una u otra manera con la inseguridad, ¿cierto? ¿Será que sí? ¿Será que sí puedo? ¿Será que soy capaz? ¿Me meto a estudiar esto y cómo me irá a ir en las matemáticas? ¿Será que sí voy a terminar? ¿Cuántas veces usted dice, yo tener hijos, como está este mundo de horrible, de pronto tengo hijos y mis hijos se mueren de hambre? Estar dispuestos a ser enseñables y a cambiar. Podemos pensar que nos están haciendo sabotaje, como les decía ahorita, pero somos nosotros mismos los que estamos saboteando nuestra vida, y eso nos está restando capacidad de influencia frente a otros. Vámonos a Juan 10, 27 al 30. Entonces, ¿cómo detectar inseguridad en nuestro comportamiento y cómo poderlo resolver? Quiero que leamos Juan 10, 27 al 30. Juan 10, 27 al 30 dice lo siguiente. Juan 10, 27 al 30. Como para que quede bien claro. Miren, lo que ustedes hoy están escuchando y tal vez yo les estoy diciendo, en ninguna parte se lo van a decir. De pronto usted va a recibir charlas, conferencias, donde van a hablar de estos temas, pero de manera tan directa, solamente en la iglesia usted lo va a recibir. ¿Amén? Porque en la iglesia usted no recibe lo que quiere recibir, sino lo que Dios tiene para usted, que es bueno, es agradable y es perfecto. ¿Amén? Entonces, Juan 10, 27 al 30, ¿qué dice? Dice: mis ovejas oyen su voz, yo las conozco y ellas me siguen. Entonces, ¿quién está hablando ahí? Jesús está hablando y está haciendo una analogía entre nuestra relación con Dios. Nosotros como ovejas y Él nuestro pastor. Dice: yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. ¿Qué significa esto? Que mi seguridad está en Cristo Jesús. Al Dios decir, nadie podrá arrebatármelas de la mano, ¿qué significa? Que en Él está toda mi seguridad. Versículo siguiente. Dice: mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Entonces, para un hijo de Dios, su seguridad está en Cristo. Muchas personas hoy dicen: no, es que yo todavía no tengo resuelta mi pensión. Es que yo tengo que trabajar para poder hacer propiedades y construir cosas para asegurar mi futuro. Eso está muy bien, que nosotros nos preocupemos por el futuro, que nosotros trabajemos, que nosotros nos esforcemos, que seamos personas organizadas. Claro que eso está bien, pero tu seguridad y mi seguridad no puede depender de eso, porque puede venir una crisis económica, pueden quebrarse los fondos de pensiones, podemos perderlo todo. Hace 20 años atrás muchas personas vivían de la renta en apartamentos en el centro y se les cayeron sus apartamentos. Entonces nuestra seguridad no depende de eso. Si todavía hay inseguridad en nosotros, es porque no nos hemos apropiado de nuestra identidad en Cristo, porque basamos nuestra identidad en lo que no nos puede dar seguridad verdadera.
Diga, mi identidad está en Cristo y Él es mi seguridad. Amén. Yo salgo a la calle seguro porque Dios está conmigo. Yo miro el porvenir con esperanza porque Dios es mi Padre y yo soy su hijo. Amén. Yo puedo acostarme a dormir tranquilo con la seguridad de que me levanto y nada me va a faltar en mi casa. ¿Por qué? Porque Dios es mi proveedor, porque yo soy su hijo. Él es mi Padre, Él es mi pastor y yo soy su oveja. Y de su mano nadie me puede arrebatar. Amén. Entonces, vamos a ver cómo detectar nuestra inseguridad. Y vuelvo y les digo que si todavía hay inseguridad en nuestra vida, es porque aún no nos hemos apropiado de nuestra identidad en Cristo. Aún no la hemos hecho vida en nuestra vida. Las palabras de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. Amén. La vida cristiana es oír y hacer lo que Dios dice. Eso hacemos. Amén. Lo que el Señor nos promete, hacia allá caminamos. La palabra de Dios es vida. Diga, la palabra de Dios es vida. Y es para ponerla en práctica. Una persona me decía en consejería por unos temas que tenía que tratar con respecto a sus actitudes. Y yo le decía a esa persona: pero mira, es que has tenido dificultades con esto. Y dice: sí, pero yo todo se lo llevo a Dios. Y yo le dije: muy bien que todos se lo llevemos a Dios, porque esa debe ser la actitud de un cristiano. Pero nosotros llevamos a Dios nuestras actitudes, nuestros conflictos, pero nosotros tenemos que perdonar y amar y llevarnos bien con la gente. Esa es la vida cristiana. Si no es así, entonces estamos viviendo un cristianismo como lo vivían los monjes en la época del oscurantismo religioso, en donde se iban para una abadía, se apartaban de todo el mundo y trataban de vivir su vida cristiana encerrados. Pero Dios creó la iglesia ¿para qué? Para que vivamos en comunidad, para que podamos edificarnos, para que podamos crecer los unos con los otros, para que podamos madurar los unos con los otros. ¿Por qué? Porque la gente crece mejor cuando crecemos juntos. Amén. Entonces vamos a ver el primer punto: comparación. Y esto tiene que ver mucho, y en esto tenemos que perdonar a nuestros padres, ¿cierto? Porque es muy común que nosotros nos comparemos, porque toda la vida nuestros padres nos compararon con otros. Mire el hijo de fulanito, ese sí estudió. Mire fulanita con el que se casó, con que se casó, ese sí es profesional, ese sí es buen partido. En cambio, mire su marido que no tiene dónde caer muerto. ¿Y toda la vida o no? Mire el cuerpo de fulanita de tal, la hija de mi amiga. En cambio, mire usted tan gorda. ¿Ha escuchado usted algún comentario como esos? ¿Cierto? Y usted dice aquí: ay, sí. Pero cuando a uno se lo hacen, eso es como una flecha en el corazón, ¿o no? ¿Cuántas veces los padres cometen el error? Yo no lo he hecho, gracias a Dios, de comparar los hijos. Y lo que hacen los padres que comparan a los hijos es crear una rivalidad entre los hijos, e inclusive odio entre los hijos. Entonces, ¿qué es la comparación? Es cuando usted se empieza a comparar con otros. Y el hecho de estarnos comparándonos con otras personas, eso es un síntoma de nuestra inseguridad. ¿Y qué les dije yo ahorita? Que nuestra seguridad está ¿en quién? En Cristo. Es decir, que si todavía nos estamos comparando y estamos luchando con nuestra inseguridad, es porque aún no nos hemos apropiado de nuestra identidad en Cristo, porque mi seguridad está en Él.
Yo no necesito compararme con nadie. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes. Y Dios a cada uno le dio unas capacidades, unas características, unas cualidades, que somos diferentes los unos a los otros. No hay seres humanos clones. No existen. Ni siquiera los gemelos o los mellizos son iguales. Todos somos diferentes. ¿Por qué? Porque en la eternidad a cada uno Dios lo hizo como Dios quiso y Él no se equivocó. Amén. Entonces vamos a mirar Juan 21, 21 al 22 y lo vamos a proyectar en las pantallas. ¿Qué dice? Juan 21, 21 al 22. Al verlo, Pedro preguntó. Escuchen esto, Pedro, uno de los discípulos, uno de los 3 discípulos cercanos a Jesús. Al verlo, Pedro preguntó: Señor, ¿y este qué? Cualquier parecido con nosotros. Si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Es decir, Pedro estaba cuestionando a Jesús. ¿Por qué? Por algo, ¿cierto? Señor, ¿y este qué? ¿Cómo así que le vas a dar un privilegio que no me vas a dar a mí? Dice: ¿y a ti qué? Tú sígueme, no más. ¿Cuántas veces nosotros en la iglesia estamos mirándonos unos a otros, comparándonos con los demás, y el Señor nos está diciendo: ¿a vos qué te importa? Y yo creo que esa debería ser la actitud con que nosotros lo asumamos. ¿Por qué estamos tan preocupados por los demás? Si los demás prosperan o no prosperan, ¿a ti qué te importa? Importante sí que oremos los unos por los otros. Y si vemos que alguien está en una dificultad y tenemos posibilidad de ayudarlo, ayudémoslo. Pero no entremos en una actitud de comparación los unos con los otros. ¿Por qué? Porque tú eres diferente. Y te voy a decir otra cosa: el trato de Dios contigo es diferente al de cualquier otra persona. Amén. Cuando nosotros nos íbamos a casar, a nosotros nos regalaron la luna de miel en un hotel en Cartagena. Una persona que no tenía relación con nosotros. Así Dios lo quiso con nosotros. No quiere decir que con todas las personas Dios lo va a hacer igual. Puede hacerlo mejor. Puede ser en Punta Cana a otra persona, o en Europa, no sé, o en Circasia, en un hotel, o en el río, o si usted viene agreste de pronto de Cocora para arriba. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque Dios con cada persona tiene un trato diferente. Lo que es claro es que si nos deleitamos en Él, Él concede los deseos de nuestro corazón. Que si el vecino tuyo compró un Lamborghini 2019, alégrate. Alégrate. ¿Por qué no? Qué bobada, ¿cierto? Se lo puse bien agreste para que. Entonces, todos somos diferentes, digamos así. Todos somos diferentes. Entonces, el peligro de compararnos es ignorar la gracia de Dios hacia nosotros. O sea, Dios ha sido tan bueno con nosotros. A veces entramos a compararnos y se nos olvida cuánta gracia de Dios usted y yo hemos recibido. Ay, pero ¿por qué este sí y yo no? Y estamos mirando y se nos olvida toda la bondad de Dios con nosotros. Y hacemos preguntas: ¿y por qué a él y a mí no? Porque a Dios no le dio la gana todavía. Porque Dios tiene un trato con cada persona como Él quiere. Y Dios conoce los deseos, las intenciones y las motivaciones de nuestro corazón. Y Dios no nos va a dar algo por lo cual nosotros no estemos preparados para recibirlo, porque Dios es sabio. Amén. Entonces,
Luchar con la comparación es refunfuñar y quejarnos sobre injusticias que percibimos, que muchas veces ni siquiera son injusticias, sino que nosotros mismos creemos mentiras y nos construimos unos videos que son pura fantasía, porque no están relacionados con la realidad de lo que está ocurriendo. Y el peligro de la comparación es juzgar a los demás como menos dignos de las bendiciones que usted ha recibido. Entonces, ay, y este tiene, y yo he hecho más. Y a este lo ascendieron, si yo he trabajado más, y Dios lo sabe. Este estrenando carro, y yo que te sirvo, Señor. ¿Y a ti qué te importa? ¿A ti qué te importa? Tu sola actitud no te hace digno de la bendición que el otro recibió. Así de sencillo. Segundo, ¿cómo la ven? Dios mío. Segundo, compensación. Nos empezamos a creer víctimas y buscamos cómo compensar nuestro sentimiento de inseguridad. Entonces, dígale al que tiene a su lado: Dios tiene cuidado de todo. Y yo teniendo esta necesidad, ¿y por qué no pensaron en mí? Diga: mi seguridad está en Cristo. Diga: Dios es mi proveedor. Diga: Dios sabe lo que yo necesito. Diga: en Cristo yo estoy completo. Él lo sabe todo. Entonces, muchas veces asumimos una actitud de víctimas. Entonces, una persona que asume una actitud de víctima, entonces se pone como inferior al otro, ¿cierto? Y resulta que permitir pensamientos de inferioridad como permitir pensamientos de superioridad son orgullo. ¿Por qué? Porque tanto los pensamientos de superioridad como los pensamientos de inferioridad están centrados en nosotros mismos. Diga: no soy más porque me elogien, ni menos porque me vituperen. Diga: lo que soy, eso soy. ¿Y qué soy yo? Lo que Dios dice de mí. Punto. ¿Qué soy yo? Lo que Dios dice de mí. Ni siquiera lo que yo veo de mí, lo que Dios dice de mí. Amén. Por eso tenemos que pedirle a Dios: Señor, yo quiero mirarme como tú me ves, y yo quiero mirar a los demás como tú los ves. Porque muchas veces podemos caer también en la actitud de menospreciar a otras personas. Pero la Biblia dice que todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. No dice que solamente tú. Ay, no, yo fui el único que fui creado a imagen y semejanza de Dios. Todos. Esa persona, ayer me pasó una cosa muy maluca y con vergüenza lo digo. Tuve que ir a Home Center para comprar unas cosas que necesitábamos para los parqueaderos. Y yo saqué las cosas de plástico, mi esposa me iba a recoger y vino una persona que cuida los carros afuera a ayudarme. Entonces empezó a cogerme las cosas y yo le dije: no, ya me van a recoger, no se preocupe. Le pido un taxi. No, hombre, tranquilo. Pero yo no tuve una buena actitud con él. Yo tuve una actitud de rechazo. Y entonces él llegó y dijo: Señor, yo no soy ladrón, yo estoy haciendo mi trabajo. Y se fue. Y ahí sí se fue mentando madres, diciendo cosas. Pero cuando él se fue, a mí me dio pesar. Y yo dije: sí, tiene toda la razón. Y él vino con una actitud de ayuda. Entonces, cuando el Espíritu Santo le habla sin compasión a uno,
así, 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 yo, y mi esposa, y yo, que llegue rápido, que llegue rápido, que llegue rápido, y el Señor no. Y entonces mi esposa llegó, subí las cosas al carro, y aunque finalmente no me dejé ayudar, porque estaba como predispuesto con él, me metí al carro, saqué unas monedas, fui, lo busqué y le di las monedas. Y aunque quedé tranquilo de haber recompensado su actitud, quedé inconforme con el hecho de yo haber asumido esa actitud con él. Entonces, no podemos menospreciar a nadie. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos somos creados a imagen y semejanza de Dios. Dígale al que tiene a su lado, somos iguales. Dios nos creó a imagen y semejanza de Dios. Muy bien. Dígale, por eso soy tan bonito. Dígale al que tiene a su lado, por eso soy tan bonito. Muy bien. Entonces, a veces la compensación y el sentirnos como víctimas nos lleva a cometer el grave error producto de nuestra inseguridad de querer meter la mano en lo que Dios está haciendo. Como no me nombraron, entonces yo voy a hacer todo para ser nombrado. ¿Y qué les enseñé yo hace 8 días? Que el que es autopromovido será depuesto, porque es mejor ser promovido por Dios que ser promovido por los hombres. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan de eso o no? Y es verdad. Entonces tengamos cuidado con eso. Entonces voy a hablarles de algunas cositas a ver si nos identificamos. Cuando maquinamos cómo estar en ventaja y obtener reconocimiento de los demás. Cuando peleamos batallas irracionales para obtener lo que nosotros creemos y pensamos que merecemos. Estamos metiendo la mano en lo que Dios está haciendo. Cuando inclusive hemos llegado a prácticas deshonestas e inclusive a engañar para obtener los resultados que pensamos que nosotros nos merecemos. Y les voy a poner un ejemplo. Jacob y Esaú. Les voy a preguntar, ¿para quién era la bendición? No, para Jacob. Claro, por descendencia, naturalmente la bendición era ¿para quién? Para Esaú. Pero Jacob metió la mano en lo que Dios estaba haciendo y Esaú de todas maneras iba a rechazar su bendición. Y Dios, si Esaú rechazaba la bendición, ¿a quién le iba a llegar la bendición? A Jacob. Pero ¿qué hizo Jacob? Se adelantó y engañó, pretendiendo que engañando era la manera de obtener la bendición. Y así no es. Salmo 37, 1 al 8, lo vamos a leer en pantallas, por favor. ¿Cómo estamos, temporizador Jorge? ¿Bien? Bueno, listo. Salmo 37, del 7 al 8. ¿Qué dice? No te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticias. A veces nos pasa, porque vemos que a aquellas personas pareciera que les fuera mejor que a nosotros. Y sentimos cierta rabia en nuestro corazón. Pero ¿qué dice? Que no debemos sentir rabia ni envidiar a esas personas. Versículo 2. Porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como el verdor del pasto. ¿Qué dice después? Confía en el Señor. Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él actuará. Dígale al que tiene a su lado, confía en Dios y Dios actuará. Voy a leerles algo. Entonces, las mentiras que creemos. Si la verdad nos hace libres, entonces las mentiras nos atan.
Vuelvo y les digo, si la verdad nos hace libres, entonces las mentiras nos atan. El guardar en nuestro corazón sentimientos y actitudes de inferioridad es producto ¿de qué? De engaños en la mente. ¿Por qué? Porque la verdad que dice que mi seguridad está en Cristo y que yo estoy completo en Él. ¿Y qué debo hacer? Confiar en el Señor y caminar y obrar conforme a su voluntad. Y voy a leerles el día en el devocional de Neil Anderson, el día 31 de mayo, mire lo que dice. Desde luego no estamos en 31 de mayo, sino 31 de marzo, por si acaso. Entonces, ¿qué me gustó de este devocional? Que nada puede impedirnos a usted y a mí ser las personas que Dios quiere que seamos. Nada ni nadie lo puede impedir. Amén. Tal vez somos nosotros mismos los que a veces nos estamos poniendo trabas para no ser las personas que Dios quiere que nosotros seamos. Y tenemos todo, porque Dios nos ha dado el poder del Espíritu Santo. Entonces, miren esto, la gente es irracional, ilógica y egocéntrica. ¿Usted sí se ha dado cuenta de eso? ¿Cuántas veces también nosotros hemos sido irracionales, ilógicos y egocéntricos? Pero ¿sabe una cosa? De todos modos, debemos amar a la gente. Irracionales, ilógicos y egocéntricos. Si haces el bien, te acusarán de ulteriores motivos egoístas. De todos modos, haz el bien. Si triunfas, tendrás falsos amigos y verdaderos enemigos. Eso es literal. Falsos amigos y verdaderos enemigos si tú triunfas. Un día un señor, amigo de la casa nuestra, le preguntamos, ¿cómo estás? Dijo, mal para que te alegres. Y hoy en día muchas personas se molestan porque a otros les está yendo bien. Y esa no debe ser la actitud de nosotros. ¿Por qué? Porque si triunfas, aunque tendremos falsos amigos y verdaderos enemigos, de todos modos, esfuérzate para que puedas triunfar. Amén. El bien que haces hoy será olvidado mañana, literal. A muchos se les va a olvidar lo bien que tú hiciste con ellos. De todos modos, haz el bien. La honestidad y la franqueza te vuelven vulnerable. Tú eres honesto y franco y muchas veces por tu franqueza y tu honestidad vas a ser malentendido. De todos modos, sé honesto y franco. Pero entendamos que hay que decir la verdad en amor. La persona más grande de ideas más grandes, puede ser echada abajo por la persona más pequeña y de mente más pequeña. Alguien te hizo el cajón, te dañó la honra con mentiras, puede ser, pero de todos modos piensa siempre en grande, siempre. Que nada ni nadie te lleve a pensar pequeño. Piensa siempre en grande, porque Dios es un Dios grande y lo que Dios tiene para ti es grande. Amén. De todo, las personas favorecen a los subalternos, pero siguen solamente a los jefes. Vivimos en un mundo así. De todos modos, pelea por el subalterno. Lo que edificas en años puede ser destruido en una noche o de la noche a la mañana. De todos modos, edifica. Las personas necesitan ayuda en realidad, pero pueden atacarte si las ayudas. ¿Te ha pasado que ayudas a alguien
que tienes una buena actitud y después esa persona es la que te clava el cuchillo por detrás y te hace algo malo? De todos modos, ayúdalas. Da al mundo lo mejor que tengas y te pateará la cara. De todos modos, da al mundo lo mejor que tengas. Y oremos. Padre, gracias, Señor, te damos por la bendición de saber que en ti tenemos nuestra seguridad. Perdónanos porque hoy confesamos que hemos luchado con inseguridad en nuestro corazón, pero tú nos recuerdas nuevamente que en ti tenemos la victoria, en ti estamos completos y en ti nada nos falta. Bendecimos hoy tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.